¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la expresión asesino en serie? Por lo general, nuestra mente dibuja automáticamente un cliché, un maníaco escondido en un sótano o acechando cerca de una franja forestal. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Andrei Chikatilo, Denise Rader. Estamos acostumbrados a pensar que este tipo de mal siempre se oculta en las sombras, en los márgenes de la sociedad. Pero la psicología criminal conoce otros ejemplos. Hoy les propongo hacerse una pregunta. ¿Qué ocurre cuando un psicópata altamente funcional con complejo de Dios, un sádico que disfruta de la agonía ajena, no se esconde en un sótano? ¿Y si se pone un traje de negocios, obtiene un título de profesor, el rango de teólogo, y se integra en el aparato estatal? ¿Y si su escena del crimen se convierte en todo un país y, en lugar de un arma homicida, utiliza pseudoperitajes, leyes y medios de comunicación? Llegaron a mis manos varios materiales. Uno de los principales es el libro El asesino en serie contra Dios, de James Ressler. Según la información expuesta en el libro, su autor es un exagente del Buró Federal de Investigaciones, antiguo perfilador que trabajó en el ámbito del análisis conductual y el perfilado de crímenes violentos. Otro material importante al que volveré repetidamente es el libro de Victor Friedman, El maníaco del Kremlin. Según la información disponible, precisamente esta obra habría servido como uno de los materiales base para la posterior investigación analítica de James Ressler. Además de ello, también utilizaré materiales analíticos de periodistas independientes del portal ActFiles, a los que ya he recurrido en mis anteriores videoinvestigaciones. Les propongo analizar detenidamente este material desde la perspectiva de la criminalística y del análisis conductual. En el centro de nuestra atención se encuentra el fenómeno de las iniciativas anticulto transnacionales que, según los materiales disponibles y su interpretación comparativa, operan a través de estructuras que públicamente declaran objetos nobles, la protección de la sociedad y la lucha contra los cultos peligrosos. Sin embargo, al examinar con atención sus actividades y sobre todo las consecuencias de estas actividades, surgen fundamentos para plantear una pregunta mucho más seria. ¿Podría ocultarse tras esta retórica aparentemente normativa y socialmente aceptable un mecanismo conductual diferente y considerablemente más peligroso? Mi objetivo es mostrar que aquello que durante mucho tiempo se percibió como una ideología anticulto destructiva, desde una determinada perspectiva analítica, puede interpretarse como la manifestación de un patrón conductual más profundo y socialmente significativo, un modelo que la criminalística y las ciencias del comportamiento describen en relación con formas extremas de conducta violenta, pero que en este caso aparece transformado y adaptado al entorno institucional, mediático y pseudoexperto. Subrayo especialmente todas las conclusiones, observaciones y valoraciones de las que se hablará más adelante reflejan la interpretación analítica de los autores de los materiales mencionados anteriormente, basada en fuentes de acceso público y no constituyen dictámenes jurídicos, resoluciones judiciales ni una determinación de culpabilidad. No se trata de una sentencia condenatoria, sino de una reconstrucción analítica y de un intento de construir un retrato conductual integral a partir de datos abiertos. Las menciones de personas, organizaciones e instituciones concretas se realizan exclusivamente sobre la base de fuentes abiertas y únicamente con fines de debate académico, analítico y de defensa de los derechos humanos. Las conclusiones finales las extrae cada espectador de manera independiente, comparando los hechos expuestos, las interpretaciones y la lógica del análisis. Este video ha sido preparado con el objetivo de realizar un análisis sistemático de la información públicamente disponible sobre Alexander Leonidovich Dvorkin, nacido el 20 de agosto de 1955 en la ciudad de Moscú, URSS. Según múltiples fuentes independientes, incluidos informes de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USCIRF, la ONG francesa con estatus consultivo ante la ONU, CAPLC, materiales informativos del portal Peter Winter, el libro de James Ressler, El asesino en serie contra Dios, y publicaciones del portal ActFiles, Dvorkin ocupa una posición central en una red transnacional de organizaciones y personas.
Estas fuentes también señalan prácticas que algunos expertos interpretan como estigmatización sistemática, uso de mecanismos jurídicos para ejercer presión, influencia informativa y posible injerencia en los derechos de minorías religiosas, iniciativas civiles y personas concretas. Antes de continuar, daré una breve explicación introductoria para quienes se enfrentan por primera vez al tema del análisis conductual de criminales. ¿Por qué recurro precisamente al libro de James Ressler y por qué considero que es importante para investigar las actividades de la red anticulto? Porque según la información expuesta en la propia obra, su autor, James Ressler, es un ex agente del FBI que trabajó en el ámbito de las ciencias del comportamiento y del perfilado criminal. La BSU, Behavioral Science Unit, es decir, la unidad de ciencias del comportamiento, fue pionera en el desarrollo del perfilado criminal. La unidad fue creada en la década de 1970 en la Academia del FBI, en Cuántico. Antes de los años 70, la policía buscaba a los delincuentes basándose principalmente en pruebas materiales, huellas dactilares, el arma del crimen o el motivo, como un robo o los celos. Pero cuando comenzaron a aparecer asesinos en serie cuyos motivos no eran evidentes, los métodos tradicionales dejaron de funcionar. Los agentes de la BSU idearon entonces un enfoque poco convencional. Empezaron a recorrer prisiones y a realizar entrevistas largas y detalladas a asesinos violentos ya capturados. Su objetivo era comprender cómo pensaban esas personas, cómo había sido su infancia y qué desencadenaba su agresión. La BSU reunió en una base de datos gigantesca. Demostraron que a partir de la forma en que se comete un crimen, es posible elaborar un retrato psicológico preciso, un perfil del delincuente, su edad aproximada, profesión, estado civil, tipo de automóvil e incluso su nivel de inteligencia. Se considera que el sucesor institucional moderno de la BSU es la BAU, Behavioral Analysis Unit, es decir, la unidad de análisis conductual. Hoy en día es una unidad especializada activa dentro del FBI, que opera bajo el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos y se centra en la aplicación práctica de métodos de análisis conductual en la investigación de casos complejos. Contrariamente a los estereotipos más generalizados, el ámbito de trabajo de esta unidad no se limita a los asesinos en serie. La división participa en el análisis de una amplia gama de delitos, incluidos secuestros, amenazas con explosivos, chantaje, crímenes contra menores, determinadas formas de violencia organizada y, en algunos casos, investigaciones complejas en las que resulta necesaria la reconstrucción de la motivación, del patrón de selección de víctimas y de la firma conductual del sujeto. Una de las herramientas importantes de este tipo de análisis es la victimología, el estudio detallado de la personalidad de la víctima, su estilo de vida, vulnerabilidades, vínculos sociales y circunstancias que la llevaron a convertirse en objeto de elección por parte del delincuente. En la lógica del análisis conductual, la pregunta ¿por qué fue elegida precisamente esta víctima? A menudo se convierte en la clave para comprender no solo el motivo, sino también la estructura interna del propio criminal. El análisis de la biografía, de las experiencias de la infancia y de textos personales, diarios, cartas, autobiografías y memorias, constituye una parte importante del análisis psicológico y conductual de la personalidad del criminal. Si el estudio del comportamiento en la escena del crimen ayuda principalmente a responder las preguntas ¿qué ocurrió y de qué manera fue cometido?, el examen de la trayectoria vital, de los motivos biográficos recurrentes y de las formas de autopresentación permite acercarse a una cuestión mucho más compleja. ¿Qué mecanismos psicológicos subyacen a este comportamiento? En la práctica profesional, estos enfoques pueden pertenecer al ámbito del análisis conductual retrospectivo, del análisis psicobiográfico, o con mucha menor frecuencia, de la reconstrucción psicológica retrospectiva de la personalidad. ¿Por qué la infancia y la experiencia temprana de vida tienen tanta importancia? En el análisis conductual, incluida la tradición de la criminalística y del perfilado estadounidense, se parte de la idea de que las formas graves de comportamiento violento, incluidas las conductas seriales, por regla general no surgen de manera repentina ni fuera de un contexto biográfico. No se trata de un esquema lineal, simple, ni de una predestinación fatal, sino de una formación prolongada de la personalidad bajo la influencia de un conjunto complejo de factores, características individuales, entorno familiar, experiencias traumáticas, condiciones sociales
y formas de reacción consolidadas frente a la humillación, el miedo, el rechazo o la impotencia. Por ello, al estudiar las primeras etapas de la vida de un criminal, los especialistas no buscan un único acontecimiento que lo explique todo, sino mecanismos formativos significativos, episodios traumáticos recurrentes, sentimientos persistentes de vergüenza, impotencia y rabia, necesidad de control, alteraciones en los vínculos afectivos, particularidades de la dinámica familiar y formas tempranas de compensación psicológica. Una de las fuentes valiosas de este tipo de análisis pueden ser los textos personales del sujeto, autobiografías, cartas, diarios, memorias o entrevistas. Su importancia no reside únicamente en los hechos que contienen, sino también en la manera exacta en que la persona habla de sí misma. Los individuos con rasgos antisociales, narcisistas o psicopáticos marcados suelen intentar en este tipo de textos justificarse, presentarse como víctimas de las circunstancias, trasladar la responsabilidad a otros o, por el contrario, construir la imagen de una figura excepcional, casi mitificada. Por ello, el experto analiza no solo la secuencia de acontecimientos, sino también la propia estructura del relato, la elección de palabras, los énfasis, las omisiones, el tono emocional, las formas de autojustificación y la actitud hacia las víctimas, la culpa, la humillación y el poder. En otras palabras, no solo son importantes los hechos contenidos en un texto autobiográfico, sino también la personalidad del autor que se manifiesta en él de manera indirecta, a través de patrones discursivos, del sistema de significados y de las formas de autopresentación. En este contexto, dicho análisis se cruza parcialmente con el análisis psicolingüístico y el análisis narrativo. Otro material importante al que volveré repetidamente hoy es el informe analítico de periodistas independientes del portal ActFiles titulado «Profesor de sectología o asesino en serie». Por su estructura, lógica investigativa y forma de interpretar los datos biográficos, este material puede clasificarse como un análisis psicobiográfico. Es especialmente importante subrayarlo porque la psicobiografía no es simplemente un texto periodístico, sino un enfoque de investigación estrictamente definido. Por psicobiografía se entiende un método de investigación psicológica basado en la aplicación sistemática de teorías psicológicas al análisis de la trayectoria vital, la personalidad, la motivación y las decisiones conductuales de una persona concreta. Este método se utiliza con mayor frecuencia en relación con figuras históricas, políticos, personalidades públicas, escritores, artistas u otras personas cuya biografía posee gran relevancia e incluye numerosos testimonios y acciones que pueden ser reconstruidos. En consecuencia, el análisis psicobiográfico es la aplicación práctica de este método a un caso concreto. Su objetivo no consiste simplemente en relatar hechos biográficos, sino en comprender de qué manera las experiencias tempranas, los traumas infantiles, los conflictos internos, los mecanismos de defensa psicológica formados, las estrategias de afrontamiento y el contexto sociocultural más amplio pudieron influir en la formación de la personalidad, en el estilo de pensamiento y en las decisiones que posteriormente la persona llevó a cabo en su actividad pública, profesional o ideológica. Precisamente por ello, este material resulta de interés no solo como investigación periodística, sino también como un intento de reconstruir la lógica psicológica interna del sujeto a través de su biografía, su discurso, su autonarrativa y sus patrones conductuales recurrentes. Volviendo al tema de la investigación de hoy, es importante dar el siguiente paso. Si los textos autobiográficos, las entrevistas, los recuerdos personales y las reconstrucciones psicobiográficas realmente pueden servir como material para el análisis conductual, entonces surge una pregunta lógica. ¿Qué es exactamente lo que empieza a manifestarse a través de todo este conjunto de datos en el caso de Alexander Dworkin? Nos encontramos ante la historia de una persona que durante décadas fue presentada públicamente como experto, moralista, luchador contra las sectas y defensor de la sociedad frente a los llamados cultos peligrosos. Miren atentamente estas fotos y videos. Un hombre con entonación profesional, vínculos eclesiásticos, reputación de denunciante público y portador de conocimiento experto.
Sin embargo, precisamente la comparación de los materiales hoy disponibles, biográficos, autobiográficos, documentales y analíticos, permite plantear una pregunta fundamentalmente distinta. ¿Quién se oculta realmente tras esta fachada respetable? Y es precisamente con esta pregunta con la que hay que comenzar, no con valoraciones emocionales, sino con el intento de comprender qué conclusiones conductualmente significativas pueden extraerse de los materiales existentes. Si se consideran estos datos en conjunto, el enfoque analítico propuesto por algunos autores se resume en lo siguiente. La biografía de Alexander Dworkin puede interpretarse no simplemente como la biografía de una persona compleja, contradictoria o marcada por conflictos internos. Desde cierta perspectiva, también aparece como una especie de trayectoria en la que, según estas interpretaciones, se manifiestan de forma recurrente temas relacionados con el poder, el control, la superioridad moral, el miedo, la muerte, la culpa, la vulnerabilidad narcisista y su posible compensación mediante la influencia sobre otras personas. Y quiero que recuerden algo sencillo durante todo este video. Lo más importante en historias así no es ser el primero en gritar. Lo más importante es no dejar pasar el momento en que un conjunto de hechos dispersos empieza a convertirse en un perfil. Y un perfil no es un conjunto aleatorio de episodios. Un perfil es repetición. Un perfil es lógica interna. Un perfil es una línea que atraviesa distintas etapas de la vida y aún así conserva su estructura a través de la infancia, la juventud, la carrera profesional, la manera de hablar, el estilo de autopresentación y la actitud hacia la muerte, la humillación, el poder y la vulnerabilidad ajena. Precisamente esa línea es la que vamos a analizar ahora. Los autores de los materiales de los que hablé al principio, en particular el libro de James Ressler y el informe analítico de periodistas independientes de Act Files, construyen esta reconstrucción no a partir de un episodio aislado y casual, sino sobre la base de varios grupos de fuentes que, al compararse entre sí, comienzan a funcionar como materiales informativos mutuamente complementarios. El primer conjunto de fuentes en esta investigación lo constituyen los propios textos de Alexander Dworkin. Ante todos sus libros autobiográficos, Maestros y Lecciones y Mi América, este tipo de textos posee un valor especial para el análisis psicológico, biográfico y conductual, porque la escritura autobiográfica casi nunca es una fijación neutral del pasado. Cuando una persona habla públicamente de sí misma, inevitablemente no solo comunica hechos, sino que también construye una determinada versión de su propia vida, crea una imagen de sí misma para la audiencia, establece marcos de interpretación de los acontecimientos y distribuye énfasis semánticos. En este sentido, no solo importan los datos comunicados, sino también la manera en que están organizados. ¿Qué destaca el autor? ¿Qué suaviza? ¿Qué explica? ¿Qué justifica? ¿Qué episodios coloca en primer plano y cuáles deja en la periferia del relato? Como ya he señalado anteriormente, este enfoque corresponde a la lógica del análisis psicológico retrospectivo y psicobiográfico, en los que los textos personales no se consideran una prueba directa de los motivos internos, sino un material importante para formular interpretaciones fundamentadas sobre la personalidad, el sistema de valores, las experiencias persistentes y las formas de autopresentación del autor. Por ello, en este caso, el interés de la investigación no reside únicamente en los hechos biográficos que Dworkin considera necesarios conservar en la memoria y presentar públicamente, sino también en la propia estructura narrativa de sus autobiografías, la entonación, los motivos recurrentes, el sistema de énfasis, el tono emocional, la actitud hacia su propio pasado y las formas de explicar conflictos, justificarse o, por el contrario, subrayar de manera demostrativa determinados episodios traumáticos, significativos o simbólicamente cargados. En otras palabras, el objeto de análisis no es solo qué se cuenta exactamente, sino también cómo se construye ese relato, ya que la personalidad del autor a menudo se manifiesta de manera indirecta, a través de patrones de habla, de la lógica de selección de los acontecimientos, de la estructura de la memoria y de las formas de construcción pública de la propia biografía. El segundo conjunto de fuentes es la entrevista de 1979 grabada en Nueva York en el marco del proyecto Inmigrantes soviéticos recientes en Estados Unidos, cuando Alexander Dworkin tenía 25 años.
Desde el punto de vista analítico, se trata de una fuente especialmente significativa, ya que entre los acontecimientos de su juventud y el propio relato existe una distancia temporal relativamente pequeña. En otras palabras, todavía no estamos ante el Dworkin de los últimos años. No es aún el ideólogo consolidado de la red anticulto, ni la persona con el papel perfectamente pulido de respetable profesor y experto eclesiástico. Esto es importante porque en esta etapa, su autopresentación aún no había pasado por décadas de refinamiento público. En esta entrevista habla un joven inmigrante ruso que había abandonado recientemente la Unión Soviética y precisamente por ello, sus declaraciones están más próximas a su experiencia vital original. En ellas hay menos edición posterior de su propia imagen y, en consecuencia, existe una mayor probabilidad de que en su discurso se hayan conservado valoraciones más directas, acentos espontáneos y afirmaciones involuntarias que posteriormente pudieron haber sido suavizados o desplazados en textos autobiográficos más tardíos. El tercer conjunto de fuentes son los documentos médicos. Tienen una importancia excepcional para el análisis porque introducen en la investigación un nivel de información que está considerablemente menos controlado por el propio sujeto y que, por tanto, permite comparar la imagen pública con datos surgidos fuera del marco de la posterior autopresentación. En estos materiales quedan registradas quejas, síntomas, observaciones médicas, formulaciones diagnósticas, declaraciones de la madre, información sobre la inestabilidad emocional, consumo de sustancias psicoactivas y episodios de conducta suicida. Precisamente por ello, los registros médicos constituyen una fuente de importancia fundamental. Permiten observar a aquellos aspectos del estado vital y psicológico que resultan más difíciles de someter posteriormente a una reelaboración ideológica o biográfica. El cuarto conjunto de fuentes es el libro Kalalatsi, de Arkady Rovner. Según se indica en la recopilación Acta Samizdatica, esta novela fue escrita a partir de relatos orales de un participante del llamado Sistema de Moscú, Alexander Leonidovich Dworkin. Lo que da aún más peso a esto es que, en su libro Mi América, Alexander Dworkin confirma él mismo que conocía a Rovner, refiriéndose a él como Arkady Grotner y describiéndolo como una especie de mentor para él. Precisamente por ello, este texto posee un valor analítico especial. Surgió en una época en la que Dworkin tenía alrededor de 25 años, igual que en el caso de la entrevista de 1979, mucho antes de que su imagen pública posterior se formara plenamente y de que desarrollara habilidades estables para controlar conscientemente la manera en que se presentaba ante los demás. La comparación de detalles biográficos, características conductuales y elementos narrativos recurrentes lleva a algunos autores a plantear la hipótesis de que Dworkin pudo haber sido representado en el libro de Rovner bajo el seudónimo de Kostya Lopukhov. Al comparar los textos autobiográficos posteriores de Dworkin con este temprano reflejo narrativo de su pasado, comienzan a reaparecer una y otra vez los mismos motivos, reacciones emocionales y episodios clave. Se repiten temas relacionados con la vergüenza, la culpa, la muerte, el poder, la sangre, el distanciamiento del entorno colectivo y también con relaciones tensas y ambivalentes respecto a la imagen de Dios. Precisamente esta repetición es lo que posee mayor valor para el análisis. No un detalle aislado por sí mismo, sino su reaparición en distintos textos, en diferentes momentos y bajo diversas formas. De hecho, en el análisis conductual y psicobiográfico, los motivos persistentemente recurrentes suelen considerarse indicadores de conflictos internos profundos, que posteriormente pueden manifestarse no solo en el discurso, sino también en la trayectoria vital, el sistema de creencias y las formas de influir sobre otras personas. Como ya he señalado anteriormente, desde la perspectiva de la criminología y del análisis conductual, los asesinos en serie por lo general no aparecen de la nada. Su comportamiento criminal suele analizarse dentro de un contexto biográfico y psicológico que incluye experiencias vitales previas, formaciones de fantasías, reacciones emocionales persistentes y modos de interacción con el entorno. En este sentido, el modus operandi, la manera práctica de cometer un crimen, normalmente se desarrolla y cambia a medida que aumenta la experiencia criminal, mientras que la firma psicológica, cuando está presente,
suele estar vinculada a necesidades internas y fantasías mucho más estables. Los investigadores también señalan que en las biografías de algunos asesinos en serie se encuentran con frecuencia experiencias traumáticas tempranas, disfunción familiar, rasgos psicopáticos o antisociales y otros factores psicopatológicos asociados a trastornos de la personalidad. A partir de la comparación de los materiales disponibles, Alexander Dworkin creció en un entorno familiar difícil de considerar psicológicamente estable y emocionalmente seguro. Su padre abandonó tempranamente la familia y el propio Dworkin escribió más tarde de forma directa que, en la práctica, creció sin padre. Este elemento resulta importante como parte de la configuración general de la familia. Según las fuentes, una figura significativa dentro de este sistema era el abuelo, un hombre duro, irascible y opresivo. Se sabe que fue víctima de las represiones estalinistas y que posteriormente fue liberado de un campo de trabajo, mientras que en la novela Kalalatsi, la figura del abuelo aparece representada como una fuente de fuerza bruta, condena y presión. La madre, por su parte, según las descripciones disponibles, depositaba en su hijo expectativas excesivamente elevadas. En los registros médicos de Dworkin se menciona que su hermana mayor recibió tratamiento desde la infancia en una clínica psiconeurológica. Estaba registrada bajo supervisión psiquiátrica y tenía una discapacidad desde la niñez relacionada con un trauma de nacimiento. Este mismo elemento autobiográfico también aparece en episodios del libro Kalalatsi de Arkady Rovner, donde la hermana del personaje asociado con Alexander Dworkin presentaba problemas significativos vinculados con la salud mental. Esto también es importante considerarlo como parte de una atmósfera familiar general marcada por la tensión, la inestabilidad y una elevada carga emocional. En este contexto, en los textos autobiográficos de Dworkin se repiten de manera constante motivos relacionados con la humillación escolar, la torpeza, la vergüenza por su propia apariencia, la ausencia de amigos cercanos, las palizas sistemáticas por parte de compañeros de clase y la incomodidad social. En Kalalatsi, este nivel aparece expresado de manera especialmente clara. El protagonista, reconocible en los relatos orales del joven Alexander Dworkin, se describe como un muchacho al que golpeaban o ignoraban, que se avergonzaba de sí mismo, creció sin padre y vivía bajo condiciones de presión y humillación constantes por parte de la familia. En conjunto, estos elementos permiten hablar de un entorno temprano en el que se combinaban la ausencia de un apoyo estable, un elevado nivel de control externo, una vivencia crónica de vergüenza y dificultades de integración social. Precisamente esta configuración es la que presenta un interés especial para el posterior análisis conductual. Desde la perspectiva del análisis psicobiográfico y de la psicología forense, la configuración familiar descrita incluye varios factores que, en la literatura científica, no se consideran causas directas, sino factores de riesgo para la formación de patrones de conducta antisociales y desadaptativos. En primer lugar, la ausencia de una figura paterna estable y la inestabilidad general del entorno familiar aparecen descritas en investigaciones sobre asesinos en serie y sexuales como elementos biográficos frecuentes. Combinadas con otras condiciones desfavorables, pueden contribuir al desarrollo de estrategias compensatorias relacionadas con el control, la dominación y la búsqueda de poder. En segundo lugar, la estigmatización familiar, la vergüenza crónica y el sentimiento de inferioridad pueden analizarse dentro de la literatura sobre narcisismo patológico como condiciones en las que se desarrolla una grandiosidad defensiva y una autoestima vulnerable. En tercer lugar, la privación emocional y la ausencia de un entorno emocionalmente seguro durante periodos críticos del desarrollo se asocian en investigaciones sobre apego y psicopatologías del desarrollo con alteraciones en la regulación emocional, déficit de empatía y un mayor riesgo de conducta antisocial. Un estudio realizado sobre 50 asesinos en serie que cometían homicidios con fines de gratificación sexual reveló que el 50% había sufrido abuso psicológico en la infancia, el 36% abuso físico y el 26% abuso sexual.
El nivel de negligencia alcanzó el 18%. Los autores señalaban que los índices de violencia psicológica, física y sexual en este grupo superaban las normas sociales comparables. Pero existe un marcador ante el cual James Ressler, autor del libro El asesino en serie contra Dios y experimentado perfilador que dedicó más de 30 años de servicio al buró, no pudo pasar por alto. Después de terminar el segundo grado, es decir, a la edad de 8 años, Alexander Dvorkin asistió a un campamento de pioneros y 2 semanas después escapó, trepando la cerca. El propio Dvorkin escribe en sus memorias que la experiencia de vivir en el campamento al son de la corneta y el tambor resultó para él profundamente negativa, y James Ressler plantea en su libro una pregunta lógica. ¿Qué pudo ocurrir en aquel campamento con un niño de 8 años para que eligiera el riesgo y el castigo garantizado de la huida con tal de dejar de participar en lo que estaba sucediendo? Desde el punto de vista analítico, una acción de este tipo puede interpretarse como una forma de evitación extrema, es decir, una reacción en la que la vivencia interna de amenaza se vuelve más fuerte que el miedo a las consecuencias externas. Precisamente por ello, James Ressler formula la hipótesis de que detrás de este episodio pudo existir no simplemente una protesta infantil contra la disciplina, sino una experiencia traumática más profunda, posiblemente relacionada con violencia física o sexualizada. Según el libro El asesino en serie contra Dios, que, como señala el propio autor, se basa en esta parte en testimonios recopilados por Victor Friedman, existe un relato que describe un grave episodio de violencia contra un alumno más joven ocurrido durante los años de secundaria de Alexander Dvorkin, aproximadamente a los 15 años de edad. En su libro, Ressler afirma que el sujeto, identificado en el texto como Alexander Dvorkin, cometió un acto de violencia física y sexual. Tras el ataque, según esos mismos testimonios, la víctima fue arrojada aún con vida a un hoyo de construcción y lapidada. A continuación, citaré fragmentos del libro de Victor Friedman, El maníaco del Kremlin, a los que hace referencia James Ressler en su material. Debo advertir de inmediato, se trata de descripciones extremadamente duras y potencialmente traumáticas. Por ello, recomiendo especialmente a los espectadores más sensibles que omitan la siguiente parte del video y retomen la visualización después de ella. Lo primero que hizo Sashka fue arrancarle al niño la bufanda gris. La utilizó para atarle las manos a la espalda. Lo ató con tanta fuerza que los nudos se clavaron en la piel del niño. Y luego lo violó. Allí, sobre las losas de hormigón, entre el polvo gris y las barras de armadura oxidadas. Pero eso no es todo. El testimonio continúa. Sashka tomó la bufanda gris y la mochila escolar del niño y las arrojó al hoyo, donde ya yacía el alumno de primer grado. Y luego empezó a lanzar piedras con fuerza al hoyo. Ordenó a Saikashka que hiciera lo mismo, pero el niño aún respiraba. Estaba vivo cuando la primera lluvia de piedras se abatió sobre su cabeza. Lo estaban enterrando vivo, pero lo más espantoso de toda esa escena era la risa. Sashka Dvorkin se reía de forma salvaje, histérica. Gritaba algo incoherente, ahogándose en esa carcajada infernal, mientras las piedras le destrozaban los huesos al niño. Estoy seguro de que quienes siguen mi canal desde hace tiempo y ya conocen los materiales que recopilé sobre la red de Alexander Dvorkin, están acostumbrados a que en este caso aparezcan regularmente nuevos hechos impactantes. Pero lo confieso, incluso yo quedé realmente conmocionado por este testimonio. Por supuesto, testimonios de este tipo requieren una verificación independiente y extremadamente rigurosa. Sin embargo, incluso en esta etapa del análisis ya es posible señalar varias circunstancias de gran importancia. La información procede de 2 cadenas independientes de fuentes: los testimonios de personas mencionadas en el libro de Victor Friedman y posteriormente citadas por James Ressler, y los detalles biográficos reproducidos en la novela Kalalatsi de Arkady Rovner, escrita mucho antes de la información de la imagen pública de Dvorkin como activista anticulto. Según el análisis de Ressler, el personaje de Kalalatsi, cuya biografía coincide perfectamente con la de Dvorkin, Kostya Lopukhov, aparece descrito en un contexto que incluye la mención de un muchacho llamado Yasha y de acontecimientos relacionados con él que correlacionan con la descripción de Saikashka en los materiales de Friedman. El propio sujeto, en su libro Mi América, menciona a Arkady Rovner bajo el seudónimo de Arkady Grozner, confirmando así su relación con el autor de Kalalatsi.
y al comienzo de su autobiografía señala, todos los acontecimientos del libro son reales, algunos nombres han sido cambiados. Desde el punto de vista del análisis conductual, si el episodio descrito en estos testimonios realmente ocurrió, podría interpretarse como un acto temprano y significativo de violencia. Uno de los posibles indicios de cómo empieza a formarse en una persona un futuro patrón de conducta violenta. En la literatura científica anglosajona, episodios de este tipo suelen describirse como marcadores tempranos de violencia posterior o como elementos precursores en el desarrollo de comportamientos violentos. Los investigadores subrayan que la conducta agresiva temprana a menudo se asocia con un mayor riesgo de violencia grave y repetitiva en el futuro, especialmente cuando se combina con rasgos antisociales o psicopáticos marcados. Pero en esta biografía existe también otra trama oculta, y esta, según los libros de James Ressler, Victor Friedman y el análisis psicobiográfico de periodistas independientes del portal ActFiles, se desarrolla un poco más tarde, en ese mismo 9º grado. Y en el centro de ella se encuentra Yasha. La historia de Yasha es el núcleo central de todo el material que analizo hoy. En Kalalatzi, Yasha, y según el análisis comparativo presentado en el libro de Victor Friedman, identificado en los testimonios como Saikashka, es compañero de clase de Dworkin desde los primeros años escolares. Callado, enfermizo, tartamudo, perpetuamente culpable, viviendo con su abuela, yendo a la iglesia. Se trata de una figura extremadamente importante. A través de Yasha, el tema de Dios entra en la biografía temprana de Dworkin. En uno de los episodios de Kalalatzi, Yasha habla de Dios como de una fuerza capaz de extender la mano y alcanzar a cualquiera. Para la conciencia infantil, esto no es simplemente una conversación abstracta sobre religión, es al mismo tiempo una imagen de poder supremo, castigo, misterio y control inalcanzable. Y como subraya James Ressler en su interpretación, esta imagen empieza luego a reaparecer bajo distintas formas en textos y episodios posteriores, adquiriendo un significado psicológico cada vez más profundo. Después, siguiendo la lógica de los materiales analizados, ocurre un acontecimiento tras el cual toda esta línea biográfica cambia bruscamente de dirección. Al final del 9º grado, Yasha, amigo cercano de Dworkin, aparece muerto en los estanques de Sokolniki. Precisamente, este episodio se convierte en un elemento clave para el posterior análisis psicobiográfico. En el material de ActFiles se comparan varios fragmentos textuales y esta comparación se presenta como especialmente importante. En Kalalatzi, que en este contexto se considera un temprano reflejo literario de material biográfico, la muerte del amigo aparece narrada con una contención emocional casi inquietante. Aliona, amiga cercana de Yasha y de Kostya Lopukhov, personaje que varios autores asocian con el joven Dworkin, llora su muerte. Se mencionan unos funerales en algún lugar de Peredelkino, uno de los distritos de Moscú. Pero el propio episodio está narrado como si se tratara de un acontecimiento que atraviesa el texto casi de pasada, sin una vivencia emocional explícita, sin una reacción desarrollada, casi como una línea de fondo. Pasan muchos años desde la escritura de Kalalatzi y en Mi América aparece otro fragmento. Dworkin recuerda cómo, cuando era un escolar, el hijo de una amiga de su madre se ahogó y cómo después lo escondían de ella para no recordarle al hijo fallecido. Escribe que temía el momento en que la alta y corpulenta figura de aquella mujer aparecía en el pasillo del trabajo de su madre y que por ello giraba hacia la habitación más cercana y se escondía detrás de un armario. La comparación de este fragmento con el texto más temprano, así como con episodios del libro de Victor Friedman, se convierte para James Ressler en uno de los movimientos analíticos clave. En El asesino en serie contra Dios, Ressler interpreta ambos episodios, la escena de Kalalatzi y el recuerdo de Mi América, como posibles reflejos de un mismo acontecimiento, el asesinato de Yasha. A partir de este punto, esta línea se vuelve aún más pesada desde el punto de vista psicológico. En Kalalatzi aparece un episodio de visita a la tumba de Yasha, y James Ressler le presta especial atención porque precisamente aquí se concentra todo un nudo de motivos que,
dentro del marco del análisis conductual y psicobiográfico, difícilmente pueden considerarse casuales. En esta escena aparecen la tumba del amigo fallecido, el rostro de un ahogado, una herida en la mano, sangre sobre la nieve, la sensación de que algo oscuro y tormentoso hubiera salido del protagonista, la percepción de Yasha muerto como una figura de sufrimiento y gravedad, el motivo del diálogo con el fallecido, el sentimiento de horror, un andén vacío y posteriormente aburrimiento y vergüenza al intentar fijar todo aquello por escrito. En su libro, James Ressler interpreta estas escenas como una reconstrucción de trauma, culpa y descarga interna por un asesinato cometido, expresadas a través de imágenes simbólicas. El motivo por el cual Ressler llega precisamente a esta conclusión se entiende mejor si se tiene en cuenta el material en el que se apoya, en particular los testimonios expuestos en el libro de Victor Friedman. Y aquí es necesario citar el siguiente fragmento. Podruska sabía la verdad, porque Saikashka lo sabía todo sobre aquel día en que Dvorkin mató al niño de primer grado y lo obligó a ayudarle a cubrir el hoyo con piedras. Ella sabía que Sashka eliminó al único testigo de su primer asesinato, pero guardó silencio. El miedo, alimentado por las drogas, resultó más fuerte que la conciencia. Cuando enterraron a Saikashka, Podruska pasó varios días llorando sin parar. Y Sashka ni siquiera acudió al funeral. Como luego le dijo a Podruska, no fue porque se habría aburrido en el funeral, pero en realidad temía la ira de la madre de Saikashka, que ya lo acusaba abiertamente, evidentemente intuyendo la verdad. Y eso se agravaba por el hecho de que la madre de Saikashka era amiga y colega de la madre del propio Dvorkin. En Kalalatsi aparece una frase del personaje principal asociado con Alexander Dvorkin. Desperté por primera vez en 9º grado, cuando murió Yasha, y desde entonces me observo desde fuera. El autor de El asesino en serie contra Dios subraya que esto es, en esencia, el lenguaje de la disociación. Es el lenguaje de una persona que, tras algún acontecimiento límite que, a partir de los testimonios recogidos en el libro de Victor Friedman, puede interpretarse como un asesinato, parece separarse de sí misma y empezar a observar su propia vida como a través de un cristal. Se puede debatir el grado de interpretación, se puede discutir hasta qué punto los autores llevan sus conclusiones y cuán firmemente vinculan determinados fragmentos textuales con los acontecimientos supuestamente ocurridos. Pero aún así, resulta difícil no notar un punto importante. Dentro de la construcción biográfica analizada, la muerte de Yasha realmente aparece como un punto de inflexión. Después de este episodio, la trayectoria biográfica comienza a cambiar de manera especialmente brusca. Los registros médicos indican que fue precisamente en 9º grado cuando Dvorkin empezó a tener conflictos con su madre y comenzó a consumir alcohol. Se trata de una referencia temporal muy concreta. No algún tiempo después, no gradualmente, precisamente desde el 9º grado. En 9º grado aparece en el entorno de Dvorkin un nuevo alumno, Tolia Weinberg. En los textos autobiográficos es precisamente él quien lo introduce por primera vez en el ambiente hippie. En Kalalatsi aparece un personaje similar que llega con ropa nueva, el pelo largo y drogas. La vida de Dvorkin cambia bruscamente de dirección. También es importante la función que todo esto empieza a desempeñar. En Kalalatsi aparece una frase de Kostya Lopukhov, cuyo prototipo habría sido Alexander Dvorkin. A los 17 años lo comprendí. El subidón es la salida. Estoy bajo hipnosis y ni siquiera la muerte puede despertarme. Pero hay segundos de semi-despertar provocados por la música, una conversación o la droga. Es como un despertador por la mañana. Levántate de un salto y corre. El objetivo del sistema es generar el subidón. El subidón es una labor más allá del mundo ordinario. Los sistemas forman maestros del subidón. En el artículo de Act Files, esta línea se desarrolla de forma consistente. Sustancias, huida hacia la subcultura, alejamiento del entorno normativo, alejamiento del control familiar y huida del propio conflicto interno. Según los textos autobiográficos de Alexander Dvorkin y la novela Kalalatsi, en el período comprendido entre el final de la escuela y la emigración a Estados Unidos en 1977, Dvorkin ingresó en un instituto pedagógico y fue expulsado por no corresponder a la imagen moral de un maestro.
Gracias a los archivos conservados del portal mediático ruso Tribuna, se puede entender qué significaba exactamente esa formulación de no corresponder a la imagen moral de un maestro. En su juventud, Dworkin practicaba la inhalación de sustancias tóxicas y consumía otras drogas, lo que probablemente fue una de las causas de su emigración a Estados Unidos, como relató una de sus compañeras de curso. Lo expulsaron del instituto. Se vio obligado a emigrar porque sentía que ese estilo de vida lo estaba arrastrando. Otra compañera de curso afirma, Dworkin no era en absoluto agresivo porque la realidad que lo rodeaba le importaba poco, sobre todo si estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Simplemente no asistía a clase o aparecía con su grupo en un estado bastante ausente. En el instituto pedagógico, una persona que deambulaba por los pasillos en estado inadecuado, tropezando por las esquinas, no era deseable para la dirección. Un detalle adicional que complementa estos testimonios, señalado por James Ressler en su libro, fue la implicación de Dworkin en la subcultura sistema. Tal como queda reflejado en Kalalatsi, Dworkin, representado bajo el nombre de Kostya Lopukhov, era un participante activo de la subcultura hippie moscovita, conocida como sistema. Según la descripción presente en Kalalatsi, este entorno se caracterizaba por intensas relaciones sexuales promiscuas y experimentación con drogas. A esta información se suma una frase de Alexander Dworkin en la entrevista de 1979 acerca de lo que hacía cuando vivía en Rusia antes de trasladarse a Estados Unidos. Bueno, aquí simplemente tengo mucho menos tiempo libre del que tenía allí. Allí prácticamente todo mi tiempo era mío, pero allí estaba todo el tiempo colocado y aquí no. En el informe del portal ActFiles se incluye una sección detallada sobre la politoxicomanía. El punto clave que conviene destacar de este análisis es un estudio de neuroimagen sobre la adicción, apoyado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos. Dicho estudio muestra que el consumo crónico de sustancias psicoactivas y la propia intoxicación alteran el funcionamiento de la corteza prefrontal del cerebro en personas drogodependientes. Esto reduce la tolerancia a la frustración, empeora el control de los impulsos y la capacidad de evaluar las consecuencias, lo que intensifica la agresividad y el comportamiento antisocial y explica las conductas impulsivas y arriesgadas en personas con drogodependencia. Los estudios neuropsiquiátricos también señalan que en personas con conducta criminal y tendencia a delitos violentos suelen detectarse lesiones en la corteza prefrontal. En combinación con la adicción, el riesgo de agresividad aumenta bruscamente. Si continuamos el análisis conforme al libro de James Ressler, al estudiar los datos biográficos de Alexander Dworkin, el autor llama la atención sobre una serie de episodios que, en su interpretación, se relacionan con indicios que la criminalística asocia con rasgos psicopáticos y distintas formas de conducta problemática. Por ejemplo, los episodios en una institución médica. Después de ser expulsado del instituto, Alexander Dworkin, según sus propias palabras, empezó a trabajar como celador en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiológico adscrito al Hospital número 67 de Moscú. Ahora les pido que se detengan un segundo y comprendan realmente de qué estoy hablando. Una persona que en algunos de los materiales analizados aparece vinculada a temas de drogas, violencia y muerte se encuentra junto a quienes no pueden defenderse por sí mismos, junto a pacientes gravemente enfermos en una unidad de cuidados intensivos. Precisamente por ello, este giro biográfico posee un significado analítico especial, porque a continuación, basándose en testimonios recopilados por Victor Friedman, James Ressler pasa a episodios aún más graves. Según dichos testimonios, durante el periodo de trabajo en esta institución médica, el sujeto, tal como es denominado en el libro, habría experimentado con las dosis de medicamentos administradas a pacientes de la unidad de cuidados intensivos, y ello habría provocado consecuencias mortales. Continuando desde la perspectiva del análisis conductual empleada por James Ressler, el acceso a personas vulnerables, pacientes en estado crítico, combinado con el interés descrito por sustancias químicas desde la etapa escolar, constituye un marcador de gran relevancia en la construcción de un perfil conductual.
En la literatura criminológica, circunstancias de este tipo se asocian con los llamados depredadores médicos, o como también se les denomina, ángeles de la muerte. Trabajando como celador en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Municipal número 67 de Moscú, Dvorkin, según la información recogida en el libro de Víctor Friedman, obtuvo acceso prácticamente ilimitado a pacientes indefensos y moribundos, así como a medicamentos potentes. Según esta interpretación, fue allí donde terminó de formarse su complejo de divinidad, una necesidad patológica de decidir quién debe vivir y quién debe morir, obteniendo placer del poder sobre la agonía humana. Sin embargo, la actividad criminal polimorfa implica que el delincuente no se limita a un solo tipo de víctimas ni a un único método de cometer delitos. Este término señala la ausencia de una especialización estrecha por parte del posible agresor y sugiere que la fuerza impulsora no es un fetiche concreto o una situación específica, sino una orientación antisocial general de la personalidad y una necesidad de violencia como tal. En este contexto, es necesario señalar otra circunstancia analíticamente significativa que se considera un elemento importante dentro de la reconstrucción psicobiográfica general: la información sobre el historial psiquiátrico de Alexander Dvorkin. En pantalla pueden ver ahora las fuentes según las cuales se les habría diagnosticado ciclotimia, un trastorno del espectro afectivo relacionado con fluctuaciones del estado de ánimo entre estados subdepresivos e hipomaníacos, en combinación con los factores analizados anteriormente: inestabilidad familiar, consumo de sustancias psicoactivas, testimonios sobre violencia y signos de una persistente inclinación a infligir daño psicológico y físico a otras personas. Este diagnóstico adquiere relevancia como parte de una configuración psicobiográfica más amplia. Siguiendo la lógica de los materiales que estamos analizando, es precisamente esta combinación de rasgos la que configura un perfil de personalidad comparable al de un delincuente en serie violento altamente organizado. James Ressler señala lo siguiente en su libro, El asesino en serie contra Dios. Por eso Dvorkin no se quedó para siempre en aquella UCI. Matar en secreto, en la oscuridad de una sala hospitalaria, le quedó pequeño. Su narcisismo, inflado hasta proporciones patológicas, exigía un escenario. Necesitaba salir de las sombras manteniendo al mismo tiempo el poder de destruir a las personas, y encontró una forma brillante de hacerlo: convertir sus tendencias sádicas en una misión socialmente aceptada. En lugar de una jeringa, utiliza un estrado. En lugar de veneno, las herramientas de la deshumanización. En este mismo libro, la sección dedicada al periodo de emigración de Alexander Dvorkin a Estados Unidos recibe el título de La incubadora estadounidense. Ya el propio título establece un marco interpretativo. El autor considera la etapa estadounidense no simplemente como un episodio biográfico, sino como un entorno en el que continúa la formación de la personalidad y la consolidación de determinados patrones de comportamiento. Si seguimos esta lógica, después de trasladarse a Estados Unidos, Dvorkin comienza a construir una nueva identidad, ya no la de un adolescente marginal soviético o un estudiante con una trayectoria desviada, sino la de una persona con un nuevo estatus social, licenciado, teólogo, participante de un entorno religioso e ideológico. En otras palabras, no se trata simplemente de un cambio de país, sino de un cambio de máscara social y de posición simbólica. Al mismo tiempo, según la información difundida en el programa televisivo ruso Bremeshko, Alexander Dvorkin pasa a estar vinculado con una controvertida organización CAN, Cult Awareness Network, integrada por personas que, según numerosos testimonios, presentaban características desviadas similares. Ted Patrick, fundador de CAN, quien fue condenado repetidamente por su implicación criminal en secuestros. Rick Alan Ross, quien enfrentó demandas judiciales por sus actividades relacionadas con la desprogramación forzada, y Steven Hassan, que aparece en varias fuentes vinculado a prácticas de desprogramación involuntaria, secuestros, detención ilegal y otros abusos graves. Todo ello llevado a cabo bajo la bandera de la lucha contra los cultos. Además, documentos judiciales estadounidenses y fuentes de archivo registraron que las actividades vinculadas con CAN y con el entorno relacionado de la desprogramación anticulto estuvieron acompañadas en varios casos de secuestros, privación ilegal de libertad y otras formas de violencia física y sexual.
Precisamente por ello, este contexto posee relevancia analítica, muestra el entorno ideológico y práctico en el que se desarrolló la posterior formación de Alexander Dworkin durante su etapa estadounidense. Importa no solo el hecho mismo de este entorno, sino también su probable influencia en la posterior construcción de la retórica de Dworkin. El análisis comparativo de sus publicaciones, conferencias, entrevistas y apariciones públicas muestra que en su léxico, terminología y construcción narrativa se percibe una clara apropiación de la retórica anticulto previamente desarrollada y popularizada en el entorno estadounidense por Steven Hassan. Más aún, el análisis lingüístico comparativo permite plantear la cuestión de si una parte significativa de lo que Dworkin presentó posteriormente como su propia concepción sectológica representa en esencia una adaptación y reformulación de esquemas anticulto estadounidenses ya existentes. Sin embargo, incluso dentro de este contexto, quizás los elementos más significativos para el análisis de este capítulo americano no sean únicamente las cuestiones relacionadas con el entorno y la influencia ideológica, sino también una serie de circunstancias adicionales, episodios vinculados con la muerte de varias personas que se encontraban en el círculo cercano de Dworkin y que desempeñaban para él el papel de mentores, protectores o figuras que favorecieron su ascenso. Alexander Schmemann, diciembre de 1983. Protopresbítero, decano del seminario de San Vladimiro, falleció de cáncer. John Meyendorf, julio de 1992. Arcipreste, sucesor de Schmemann, en el cargo de decano, falleció de cáncer. Gleb Kaleta, noviembre de 1994. Arcipreste, científico y supervisor de Dworkin tras su regreso a Rusia, falleció de cáncer. Les pido que presten atención a una circunstancia. Los tres murieron de cáncer. Analizaré este bloque por separado más adelante, pero ya ahora es importante fijar aquello a lo que apunta James Ressler. Cada una de estas muertes coincide cronológicamente con etapas de ascenso social, académico o profesional de Dworkin. Al mismo tiempo, ninguno de ellos era una persona ajena para él, sino mentores y protectores, figuras que, gracias a una relación estrecha y prolongada con él, en el entorno educativo y eclesiástico, podían observar no solo su máscara social, sino también rasgos reales de su personalidad, incluidos aquellos patrones patológicos y desviados que hemos analizado hoy. También resulta significativo el modo en que el propio Dworkin describe estas muertes en sus memorias. Ressler presta especial atención, en particular, a la formulación, un sentimiento de una presencia específica, una visita de Dios, una culminación, un logro, una victoria. Dentro del análisis narrativo, la palabra victoria, en el contexto de la muerte de una persona cercana, aparece como un marcador afectivo atípico y puede indicar una relación emocional específica con el acontecimiento de la muerte. En trabajos de investigación, reacciones de este tipo se consideran potencialmente vinculadas con la percepción de la muerte ajena, ya sea como eliminación de un obstáculo, como confirmación del propio poder, o como manifestación de una profunda identificación con el papel de árbitro del destino de otras personas. Así pues, gracias a los materiales analizados, hemos podido fijar una trayectoria psicobiográfica. Infancia en un entorno familiar patológico. Actos iniciales de violencia en 9º grado. Drogadicción. Trabajo en una unidad de cuidados intensivos con manipulaciones letales de medicamentos sobre pacientes indefensos. Emigración a Estados Unidos. Construcción de una nueva identidad social e ideológica. Y una serie de muertes de sus mentores. Si seguimos la lógica propuesta por James Ressler, empieza a perfilarse un mecanismo familiar para el análisis conductual. Cuando un depredador agota las posibilidades de su entorno anterior, cambia de espacio, pero no de estructura interna. En esta interpretación, la etapa estadounidense se convierte para Dworkin en una especie de incubadora. Es allí donde obtiene aquello que antes le faltaba. Una máscara respetable de teólogo, un lenguaje institucional, una cobertura ideológica y contacto con un entorno en el que la práctica de la desprogramación violenta se presentaba como una lucha por la salvación.
En otras palabras, dentro de esta interpretación se puede hablar de una especie de transición hacia otro nivel. Si anteriormente algunos episodios problemáticos de los materiales biográficos aparecían más bien de forma fragmentaria, por ejemplo, episodios que ciertas fuentes describen como violentos o desviados, en una etapa posterior, según estos análisis, se observa su reintegración dentro de un marco percibido como socialmente más aceptable, a través del discurso experto, de la retórica religiosa o de actividades dirigidas contra los llamados cultos peligrosos. Precisamente por eso, James Ressler interpreta el regreso de Alexander Dworkin a Rusia como el siguiente paso. En 1992, Dworkin vuelve al país y a partir de ese momento comienza esencialmente la rápida construcción de una maquinaria institucional basada en la ideología anticulto, que gradualmente obtiene acceso a mecanismos eclesiásticos, expertos, mediáticos y estatales. Si observamos esta cronología desde una perspectiva investigativa, empieza a tomar forma un modelo muy específico y gradual de influencia institucional y de impacto regulatorio sobre las estructuras estatales. En 1992, inmediatamente después de regresar a Rusia, Dworkin comenzó a trabajar en el Departamento de Catequización de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Moscú. Este departamento se ocupaba de coordinar la educación espiritual y moral y de la interacción de la Iglesia con las estructuras educativas estatales. Año 1993. Fundación del Centro de Estudios Religiosos San Ireneo de Lyon. Y esto ocurre con la bendición oficial de Alexis II. De este modo, Dworkin obtiene su primer gran recurso institucional, el estatus de defensor de la religión titular del país y junto con ello un poderoso escudo simbólico. Pero lo más importante sucede en la sombra. En ese mismo año, 1993, Dworkin viaja a Aarhus para estudiar bajo la tutela de Johannes Ogord, una figura que, según diversas fuentes, habría heredado métodos del centro apologético nazi dirigido por Walter Künneth. Y aquí lo importante no es solo la formación en sí, sino también el círculo de personas presentes durante ese periodo. Precisamente en puntos como este comienzan a establecerse las conexiones transnacionales que posteriormente empiezan a funcionar como una red. Y una célula de esa red existe incluso aquí, en Chequia. Pero de eso hablaré con más detalle un poco más adelante. Año 2006. Se crea RASIRS, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas. En esencia, ya no se trata de un centro aislado, sino de una estructura paraguas que agrupa nodos anticulto vinculados a diócesis e instituciones afines en todo el país. En otras palabras, para ese momento Dworkin obtiene no solo una plataforma, sino toda una vertical propia de influencia. Y después llega el año 2009. Precisamente este año es considerado por James Ressler en su libro El asesino en serie contra Dios como un punto de inflexión. En su interpretación, este es el momento del triunfo institucional definitivo. Dworkin pasa simultáneamente a ocupar el cargo de presidente del Consejo Experto para la realización de peritajes religiosos estatales del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa y el de vicepresidente de FECRIS, la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Cultos y Sectas. Detengámonos un momento para comprender lo que ocurrió. El mismo hombre, sin formación académica especializada en estudios religiosos, con antecedentes psiquiátricos, con información registrada en distintas fuentes sobre un consumo temprano y prolongado de sustancias psicoactivas, y según las fuentes analizadas, con un rastro de muertes que incluiría posibles asesinatos de un niño pequeño y de un compañero de 9º grado, pasó a dirigir simultáneamente un órgano experto estatal en Rusia y ocupar un cargo directivo en una organización europea con estatus internacional. ¿Saben lo que esto significaba realmente? Significaba que sus clasificaciones anticulto y su terminología comenzaban a recibir simultáneamente dos fuentes de legitimación, una estatal y otra internacional. En otras palabras, un mismo contenido ideológico anticulto empezó a presentarse al mismo tiempo como una conclusión experta interna en Rusia y como una opinión exteriormente respetable en plataformas internacionales. ¿Y quién lo nombró para el cargo estatal?
Alexander Konovalov, ex ministro de Justicia, quien según diversas fuentes había sido alumno de Dworkin en la Universidad Humanitaria Ortodoxa San Tijón. Este detalle por sí mismo requiere un análisis aparte, ya que nos lleva a la cuestión no solo de los nombramientos formales, sino también de las conexiones personales mediante las cuales, según ciertas interpretaciones, determinados marcos ideológicos de las iniciativas anticulto pudieron difundirse a través de círculos políticos e institucionales concretos, alcanzando potencialmente el nivel del aparato presidencial. Pero ese ya es un tema para un análisis separado. ¿Cómo exactamente este mecanismo atribuido a la red anticulto puede matar? ¿Cómo puede destruir destinos humanos? Si analizamos los informes de derechos humanos de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y de otras organizaciones que documentan violaciones de derechos y libertades humanas, realizamos un análisis cruzado de las publicaciones emitidas por representantes de la red anticulto y examinamos sus cadenas internacionales de vínculos y referencias mutuas. Podemos acercarnos a una reconstrucción de su metodología. Este modelo puede descomponerse en varias etapas consecutivas de una determinada lógica operativa que, según los materiales analizados, se manifiesta de distintas formas en varios países, incluyendo Rusia, Ucrania, Chequia, Eslovaquia, Italia, Francia, Estados Unidos, China y otras jurisdicciones donde se ha registrado la presencia de iniciativas anticulto. La primera etapa es el etiquetado estigmatizante. El grupo objetivo señalado por los representantes de la red anticulto recibe una marca estigmatizadora: secta, culto, secta totalitaria. La función clave de esta etiqueta consiste en trasladar al objeto de la estigmatización de la categoría de miembro normal de la sociedad a la categoría de diferente, otro, peligroso. La segunda etapa es la legitimación pseudoexperta. Una vez realizado ese etiquetado inicial, entran en acción expertos, estudiosos de religiones y especialistas en sectas afiliados a la red. A través de publicaciones, entrevistas, conferencias y eventos de prensa, otorgan a la estigmatización inicial una apariencia de fundamento científico y académico. En otras palabras, la etiqueta empieza a sonar ya no como una opinión privada, sino como una supuesta conclusión científica y experta. La tercera etapa es la securitización en el contexto de amenaza a la seguridad. En esta fase, la amenaza sectaria construida se traduce deliberadamente al lenguaje de la seguridad nacional, el extremismo, el terrorismo y el peligro social. Es precisamente en esta etapa cuando la red anticulto obtiene la posibilidad de involucrar en la campaña de persecución no solo a medios de comunicación y pseudoexpertos, sino también a organismos policiales, servicios especiales y mecanismos administrativos. La razón es sencilla. Para ese momento el objeto ya no es presentado simplemente como un grupo incómodo, incomprensible o alternativo, sino como una supuesta amenaza para el Estado, la sociedad y el orden público. Y una vez que esta sustitución queda consolidada, comienza lo más peligroso. El aparato estatal interviene, pero no para proteger los derechos de sus propios ciudadanos respetuosos de la ley, sino para suprimirlos y reprimirlos. Todo ello bajo el pretexto de combatir una amenaza ficticia. De ahí se deriva la cuarta etapa, el abuso de los mecanismos legales. A continuación comienza la presión ya a nivel jurídico y procesal. Denuncias iniciadas por activistas anticulto ante la Fiscalía, campañas masivas de quejas, allanamientos, procesos judiciales en los que desempeñan un papel importante pseudoperitajes con conclusiones predeterminadas. En los materiales analizados se subraya que dichos peritajes se producen dentro del mismo entorno anticulto que primero crea artificialmente la narrativa acusatoria y luego proporciona para ella una justificación experta. De esto hablé detalladamente en uno de mis videos anteriores. Y la quinta etapa es la desintegración social del grupo o individuo objetivo de la red anticulto. El resultado final es la destrucción del tejido social que rodea a la persona o al grupo. Las personas pierden su trabajo, enfrentan la ruptura de vínculos familiares y profesionales, sufren una grave traumatización psicológica
Y, en una serie de casos documentados, este proceso estuvo acompañado de violencia directa o terminó en consecuencias suicidas. Precisamente este efecto, marginación, aislamiento y destrucción, es considerado en la lógica de James Ressler como uno de los principales resultados del funcionamiento de todo el sistema anticulto. Y precisamente por ello, si partimos de los materiales del análisis conductual, Dworkin no aparece como una figura aislada. Dentro de esta interpretación, a su alrededor empieza a dibujarse un cuadro de conexiones supranacionales multinivel en las que, según los materiales analizados, determinadas funciones se distribuyen. Unos crean las etiquetas, otros proporcionan cobertura experta, terceros trasladan estos marcos al plano mediático y jurídico, mientras otros ejercen presión a nivel local. El propio Alexander Dworkin afirma que oficialmente no existe ninguna organización anticulto. Observen este fragmento. Movimientos anticulto. Bueno, yo pertenezco al movimiento anticulto, pero en realidad nosotros no tenemos ninguna secta, no tenemos ninguna organización. Las sectas son organizaciones. Tienen su propio líder, sus propios miembros, sus propias reglas, etc. Sus seguidores, por regla general, sostienen una posición similar. No existe ninguna red. Pero aquí es necesario hacer una aclaración fundamental. Desde el punto de vista jurídico y del análisis de formas organizadas de actividad, la existencia de una red o de una conspiración no se reduce a la existencia de un único documento firmado, de un estatuto o de una sola estructura formalmente registrada. Lo decisivo son otros elementos, un objetivo común, acciones coordinadas, división de roles y la reproducción de un mismo modelo de comportamiento. Los juicios de Nuremberg condenaron a los criminales de guerra nazis exactamente de esta manera. No tenían un único documento con las firmas de todos. Su culpabilidad fue demostrada mediante una ideología unificada, un objetivo común y acciones coordinadas. Por eso, la siguiente pregunta es: si no se trata de un conjunto aleatorio de figuras aisladas, ¿cómo está estructurado este sistema? Si partimos de la idea de que no estamos ante una organización formal en el sentido burocrático estricto, sino ante una red reproducible con una ideología común, un objetivo común y acciones coordinadas, entonces su arquitectura interna puede analizarse por niveles. El primer nivel de esta estructura, según diversos materiales analizados, es el núcleo ideológico representado en particular por el Centro San Ireneo de Lyon y la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, RACIRS. Precisamente en estas estructuras, según las fuentes disponibles, se forman determinados marcos clasificatorios y una terminología mediante la cual ciertos grupos son definidos como sectas, cultos destructivos o grupos totalitarios. En otras palabras, dentro de esta interpretación, aquí se construye un lenguaje que posteriormente puede funcionar como instrumento de exclusión social, deslegitimación y presión sobre dichos grupos. El segundo nivel es la legitimación internacional. Se trata de FECRIS, una plataforma europea que otorga a la agenda anticulto una apariencia externa de respetabilidad. La existencia de un estatus consultivo ante instituciones internacionales crea en el observador externo la impresión de que no se trata de una campaña ideológica, sino de una estructura experta reconocida, autorizada e institucionalmente legitimada. Y quiero subrayar especialmente lo siguiente. Está documentado que FECRIS recibe apoyo financiero del gobierno de Francia. Así, según ciertas interpretaciones, puede plantearse la posibilidad de que fondos de contribuyentes europeos están siendo destinados al apoyo de un entorno cuyos patrones observables se vinculan con acciones coordinadas de influencia informativa, estigmatización y presión sistemática, a veces comparadas analíticamente con la lógica de operaciones informativas y mecanismos más amplios de amenazas híbridas. El tercer nivel son los nodos ejecutivos nacionales. Es precisamente en este nivel donde la ideología general se traduce en campañas locales. Aquí ya no actúan únicamente centros, sino también figuras concretas sobre el terreno.
periodistas, pseudoexpertos, estudiosos de religiones, activistas e intermediarios administrativos que adaptan la narrativa anticulto general a las particularidades políticas, jurídicas y mediáticas de cada país. Y es aquí donde comienza lo más revelador, porque cuando descendemos del nivel del esquema general al nivel de un país concreto, se vuelve evidente cómo exactamente este sistema empieza a funcionar en la práctica. Veamos el caso de Ucrania, y para ello citaré un fragmento al que hace referencia James Ressler en su libro. Irina Kremenovskaya, directora del Centro de Investigación Económica y Jurídica y del portal en línea Govori, se ha convertido en una figura significativa del movimiento anticulto ruso que opera en Ucrania, actuando efectivamente como agente de la Iglesia Ortodoxa rusa. Tras la salida de otra figura clave, Pavel Broide, Kremenovskaya intentó ocupar la posición de principal anticultista dentro de la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de las Religiones y las Sectas, RASIRS, en Ucrania. Existen pruebas sustanciales de que su retórica y sus acciones reflejan estrechamente las campañas rusas de desinformación, lo que indica una coordinación directa con la red anticulto rusa, liderada por Alexander Dvorkin. Esta colaboración parece estar diseñada para fracturar la sociedad ucraniana, socavar los derechos y libertades fundamentales y justificar las acciones militares del agresor en territorio ucraniano. El análisis cruzado de los materiales disponibles en Internet permite concluir, y James Ressler lo señala expresamente en su libro El asesino en serie contra Dios, que Irina Kremenovska habría estado estrechamente vinculada al entorno de los cazadores de perros, es decir, comunidades que practican el exterminio sistemático y cruel de animales callejeros. Y aquí es importante subrayar lo principal. No se trata de un detalle biográfico aleatorio de una persona cualquiera, sino de una seguidora ideológica concreta de la red anticulto coordinada por Alexander Dvorkin desde Moscú. Y por tanto, este hecho debe considerarse dentro de la lógica interna general de ese entorno. Para el análisis conductual, esto tiene una importancia fundamental. En la literatura criminológica y clínico-psicológica, el maltrato animal se considera desde hace tiempo un marcador importante de agresividad y conducta desviada, especialmente cuando dicha práctica es sistemática y va acompañada de una fijación en infligir dolor, ejercer control y actuar con impunidad. Precisamente por ello, James Ressler interpreta el caso de Irina Kremenovska no como un cambio en la naturaleza del comportamiento, sino como un cambio de objeto y de instrumento. Primero animales, después personas. Primero la inflicción directa de dolor, luego el acoso, la persecución, la fabricación de acusaciones y la presión mediante mecanismos jurídicos y pseudoexpertos. Y si se observa esto en el contexto de la red anticulto de Dvorkin, se hace visible que solo cambia la forma, pero no la lógica interna de la violencia. Lo especialmente revelador es que, mientras en Ucrania ya se desarrollaba una exposición pública de sus actividades relacionadas con la matanza de perros, la propia Kremenovska continuaba presentándose como una defensora de la sociedad frente a la amenaza de ataques de perros callejeros. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Puede considerarse seriamente, sobre la base de los materiales existentes, una defensa de la sociedad. Las referencias al disfrute de los gemidos de animales muriendo por envenenamiento, puede llamarse defensa de la sociedad a una práctica en la que un ser vivo se convierte en objeto de infligir dolor de manera sistemática. Y aquí hay otro aspecto especialmente importante, su constante interés por distintos preparados químicos mediante los cuales se realizaba el exterminio de los animales. En uno de mis videos anteriores, esta línea ya fue analizada detalladamente, mostrando incluso un fragmento de video donde la propia Kremenovska menciona las sustancias utilizadas. Se trataba en particular de preparados que, según sus propias palabras, se empleaban supuestamente para curar perros. Y si observamos esto no de manera aislada, sino en el contexto de la red anticulto de la que, según indican los hechos, ella forma parte, el panorama se vuelve aún más revelador. Porque no estamos simplemente ante una persona que practica crueldad contra los animales. Estamos ante una representante de una estructura originada en Rusia y coordinada por Alexander Dvorkin, un hombre que, según los materiales analizados, también muestra una fascinación muy específica por la violencia,
el control, las víctimas vulnerables y las herramientas utilizadas para causar daño. Por ello, desde mi punto de vista, la similitud aquí no aparece en absoluto accidental. Según los materiales analizados, esto se manifiesta tanto en la elección de las víctimas como en la naturaleza del sufrimiento infligido, en el interés por las sustancias como instrumento de muerte y en los posteriores intentos de encubrir todo ello mediante una retórica de utilidad social. En otras palabras, lo que cambia fundamentalmente es la justificación. Dentro de esta interpretación, la lógica interna permanece similar. Primero se inflige dolor, después se le proporciona una cobertura ideológica y posteriormente, este modelo se traslada a personas que en los materiales analizados aparecen definidas como objetivos de la actividad anticulto. Hoy Kremenovska se presenta ya en otro papel, como experta en sectas y defensora de la sociedad frente a la amenaza supuestamente procedente de sectas destructivas peligrosas. Al mismo tiempo, si partimos de los materiales analizados, ella sería una de las figuras clave interesadas en la campaña de descrédito y persecución penal contra voluntarios de Alatra en Ucrania. Debo subrayar que Alatra es una plataforma cívica internacional con sede principal en Atlanta, Estados Unidos. Reúne a científicos, especialistas y representantes de distintas áreas de actividad y profesiones de más de 180 países, actuando conjuntamente sobre bases voluntarias con el objetivo de investigar de forma integral los riesgos climáticos, geodinámicos y ecológicos, aumentar la concienciación científica sobre estas amenazas, fomentar la cooperación multilateral en la búsqueda de soluciones sostenibles a desafíos existenciales globales, y desarrollar actividades dirigidas a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. He aquí solo algunos ejemplos de la actividad de Alatra en la arena internacional. Participación en la Cumbre Climática COP29 en Bakú, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 en Colombia, en la 16ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en Arabia Saudita y en la COP30 en Brasil. La conferencia Unidos en la Libertad, el auge de los diplomáticos espirituales, dirigida por el pastor Mark Burns, en el complejo del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., organizada en la plataforma Alatra. La conferencia La Libertad tiene un nombre y se llama Ucrania, organizada por el pastor Mark Burns en el marco de la iniciativa global Diplomáticos Espirituales en la plataforma Alatra en Washington, D.C. La conferencia en el Parlamento Europeo titulada Nanoplásticos, Conexiones Ocultas y Riesgos Emergentes, organizada por el diputado del Parlamento Europeo Ondrej Notek, junto con el Centro Global de Investigación Alatra. El lanzamiento de un programa conjunto de cooperación entre el Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia y el Centro Global de Investigación Alatra, destinado a mejorar la calidad de la toma de decisiones gubernamentales y desarrollar un sistema integral de gestión de riesgos frente a los desafíos climáticos y geodinámicos. Planteamiento de la cuestión de los peligros de la retórica anticulto estigmatizante en foros internacionales, incluidas las reuniones de aplicación de la dimensión humana de la OSCE, con el fin de atraer la atención de la comunidad de derechos humanos y de expertos especializados hacia este problema como una cuestión directamente vinculada a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. La bendición apostólica concedida por el Papa Francisco durante su pontificado a Alatra y a su presidenta Marina Ovsinova, en apoyo al trabajo del movimiento en la protección del medio ambiente y el cuidado de la creación. Asimismo, el actual Papa León XIV concedió su bendición apostólica el 17 de junio de 2025, brindando una inspiración adicional a la presidenta de Alatra y a todos sus voluntarios para su dedicado trabajo en el cumplimiento de la misión del movimiento. Desde 2015, Alatra ha sido objeto deliberado de una campaña organizada de difamación y estigmatización impulsada por estructuras anticulto rusas, coordinadas por Alexander Dvorkin como Razirs, así como por organizaciones afiliadas a la Iglesia Ortodoxa rusa. Debido a ello, los voluntarios decidieron investigar esta influencia destructiva utilizando su propia situación como estudio de caso, documentando sus métodos y su impacto sobre la sociedad, los derechos fundamentales y la democracia en su conjunto. Estamos hablando de un trabajo analítico y de investigación orientado a proteger no solo los derechos de los voluntarios de Alatra, sino los derechos de cada persona en la sociedad. A pesar de la actividad abierta, pública e internacionalmente representada de Alatra,
Está documentado que Irina Kremenovska, en su portal presentado como una plataforma periodística, no solo difunde narrativas anticulto falsas de origen ruso, dirigidas contra Alatra, sino que además describe abiertamente su propia participación en el inicio de persecuciones contra ciudadanos respetuosos de la ley, que se convirtieron en objeto de campañas de acoso mediático por parte de la red anticulto coordinada desde el centro de Moscú, encabezado por Alexander Dvorkin. En otras palabras, no se trata de una simple observadora, sino de una portadora activa de la agenda anticulto rusa en el espacio mediático y jurídico de Ucrania. Junto con su aliado ideológico Alexei Sviatogor, quien según datos de ASPI News está relacionado con la muerte de más de 3.000 perros y respecto del cual también se publicaron testimonios sobre abuso de menores en un orfanato. Kremenovska se convirtió de facto en un instrumento de presión jurídica de la red anticulto en Ucrania. Precisamente a través de este tipo de vínculos comienzan a producirse peritajes sin fundamento, a fabricarse construcciones acusatorias y a ponerse en marcha procesos cuyas consecuencias ya se reflejan no solo en campañas mediáticas de difamación, sino también en procedimientos que conducen a la destrucción de la vida de ciudadanos respetuosos de la ley. En el momento en que se preparaba este material, las fuentes abiertas mostraban que tanto Kremenovska como Sviatogor enfrentaban procesos penales en Ucrania, concretamente acusaciones relacionadas con la incitación al odio y la colaboración con el enemigo. Y esto no hace más que confirmar nuestra conclusión general. Lo que estamos viendo no es una forma espontánea de activismo local. Se trata de un nodo ejecutivo ucraniano de la misma maquinaria anticulto que fue desarrollada, moldeada ideológicamente y puesta en marcha desde el centro ruso vinculado a Dvorkin. Caso Alatra como modelo demostrativo. Según el análisis de los materiales disponibles, el caso de las persecuciones contra Alatra representa probablemente una de las ilustraciones más completas de cómo puede manifestarse paso a paso el modelo operativo atribuido a la red anticulto. 2015-2016. Estigmatización inicial de la organización en el espacio informativo ruso mediante el uso de etiquetas deshumanizadoras como secta y culto destructivo, promovidas por representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa afiliados a Rasirs. Expansión de la campaña en Ucrania. La narrativa anticulto se transforma en una campaña de etiquetado que los presenta como una secta prorrusa y la secta de Putin. 8 de agosto de 2023, la organización recibe en Rusia el estatus de organización indeseable. Comienzan allanamientos y se documentan casos de uso de violencia contra antiguos voluntarios por parte de agentes del FSB. Se inician procedimientos penales y administrativos acompañados de graves irregularidades procesales por parte de las autoridades correspondientes. 2 de noviembre de 2023, las fuerzas del orden ucranianas realizan acciones contra representaciones de Alatra. En los materiales analizados, estas actuaciones se relacionan con falsos peritajes fabricados, preparados por el nodo agente de Rasirs en Ucrania. Año 2024. Campaña mediática anticulto masiva en Chequia y Eslovaquia. Según el análisis, alrededor de 400 publicaciones en 3 semanas. 24 de junio de 2025. Reconocimiento de Alatra como organización extremista en Rusia. Es necesario subrayar una anomalía analíticamente significativa en este caso. En Ucrania y en plataformas anticulto occidentales, Alatra era presentada como una secta prorrusa, mientras que en Rusia era descrita como pro-ucraniana y extremista. Esta caracterización mutuamente excluyente indica que el marco estigmatizador se adapta al contexto político local y no se basa en características objetivas del grupo objetivo. Precisamente por eso, el caso Alatra es importante en este análisis no como un episodio aislado, sino como un modelo demostrativo. Muestra cómo la red anticulto coordinada desde el centro ruso transforma paso a paso la estigmatización en pseudoperitaje, el pseudoperitaje en acciones coercitivas y una campaña local en un sistema transnacional de persecución. Es importante comprender que el caso Alatra es solo un ejemplo.
aunque extremadamente revelador, en el que el esquema y la metodología de la red anticulto transnacional se observan con especial claridad. En el discurso de derechos humanos y en el ámbito de la investigación se han documentado muchos más casos en los que los objetivos de este tipo de actividad fueron asociaciones religiosas, iniciativas sociales, figuras políticas y personas concretas. Enumerar todos estos casos requeriría por sí solo muchísimo tiempo. Pero para mí, ahora lo importante no es entrar en una enumeración interminable, sino continuar analizando la propia estructura de esta red transnacional multinivel. Chequia resulta especialmente interesante en este sentido. Precisamente aquí se ve con particular claridad cómo, según los materiales analizados, el modelo de la red anticulto puede manifestarse dentro de un entorno democrático europeo y de qué manera puede afectar negativamente a su funcionamiento desde el interior, a través de los medios de comunicación, de las instituciones expertas y de mecanismos reputacionales. Ante todo, en el espacio informativo checo se percibe una amplificación mediática. Se trata de periodistas y proyectos informativos mediante los cuales se transmiten sistemáticamente al espacio público narrativas deshumanizadoras y estigmatizantes dirigidas contra determinados grupos sociales, asociaciones civiles y personas concretas, incluidos políticos. Es precisamente a través de estas plataformas cómo se introducen y consolidan en la conciencia colectiva las etiquetas clave de la red anticulto: culto, secta, sectario. En otras palabras, los medios de comunicación no desempeñan aquí una función neutral de descripción, sino una función de difusión y normalización de las definiciones producidas por el núcleo ideológico de la red. El siguiente nivel es la legitimación experta. Aquí desempeñan un papel especial los estudiosos de religiones y otras figuras públicas que actúan como expertos y que, según hechos documentalmente confirmados, ya en 1993 realizaron formación con el Dialogue Center junto con Alexander Dworkin. Este centro, según el análisis, puede considerarse continuador de una línea antisectaria europea más temprana, vinculada a estructuras apologéticas que interactuaban con el régimen nazi. Precisamente a través de estas figuras expertas, la agenda anticulto adquiere una cobertura académica y comienza a presentarse ya no como un ataque ideológico, sino como una supuesta conclusión neutral de especialistas. Y en ello reside su función clave: no producir la narrativa desde cero, sino legitimarla mediante la autoridad de la cátedra, el estatus científico y el lenguaje experto. Y dentro de este entorno, Jakub Jal destaca como uno de los actores más radicales. Respecto a Jal, existen alegaciones documentadas en documentales sobre violencia contra menores en Tanzania, incluidas declaraciones de más de 30 personas. Ya hablé detalladamente de ello en episodios anteriores, mostrando fragmentos del documental en el que las víctimas exponen sus testimonios sobre Jakub Jal. Sin embargo, hoy esta persona estudia pedagogía en la Universidad Carolina, aparece en televisión como experto y redacta evaluaciones religiosas amateur que, según su propia admisión, luego son utilizadas como pruebas en procedimientos judiciales reales. Italia. Aquí la figura clave es Luigi Corbaglia, miembro de la Junta Directiva y del Comité Científico de FECRIS. Sobre la base del análisis de hechos públicamente disponibles, puede concluirse que Corbaglia actúa como una interfaz entre la red anticulto y el ecosistema europeo de medios y subvenciones. Aparece como experto en sectas en publicaciones de plataformas como Facta, B-Square, Context y BIRT, organizaciones que operan dentro de estructuras europeas de verificación de hechos y de concesión de subvenciones. A través de estas plataformas, las narrativas anticultos se integran en el circuito mediático dominante europeo, bajo la apariencia de información verificada y lucha contra la desinformación. Y ahora observen este mapa. Diferentes países, diferentes jurisdicciones, diferentes idiomas, pero una misma terminología, una misma metodología, una misma lógica operativa y un mismo centro de coordinación. En este video
He mencionado solo una parte de las figuras que, según los materiales analizados, participan en la infraestructura anticulto extendida mucho más allá de un solo país. Existen muchas más personas involucradas. Por ello, si buscamos una comparación precisa, lo que tenemos delante se parece más a un iceberg. En la superficie solo es visible una parte limitada, mientras que la mayor parte de las conexiones, influencias y mecanismos de coordinación permanece menos visible. Y aún así, repito, Alexander Dworkin afirma públicamente que no existe ninguna organización anticulto. Y muchos de los agentes mencionados tampoco reconocen formar parte de un mismo marco ideológico. Sin embargo, desde el punto de vista analítico y jurídico, la existencia de una red no depende de que sus participantes reconozcan o no su existencia. Ya observamos varios indicios significativos: clasificaciones unificadas, reproducidas en distintos países, modelos similares de estigmatización y deslegitimación, campañas sincronizadas contra los mismos grupos objetivo, conexiones cruzadas entre ideólogos, expertos, periodistas e intermediarios institucionales. Es precisamente esta combinación de factores la que nos permite plantear la cuestión no de una coincidencia aleatoria, sino de un mecanismo potencialmente estructurado con roles claramente definidos y una lógica de actuación específica y unificada. Dentro de esta interpretación, esto puede compararse con un modelo de actividad organizada en el que distintos participantes desempeñan diferentes funciones. Unos crean las etiquetas, otros les otorgan apariencia de cientificidad, terceros las incorporan a conclusiones judiciales, cuartos las difunden a través de los medios de comunicación, y cada uno de ellos, de este modo, se convierte en parte de un proceso que puede tener consecuencias profundamente destructivas para la vida de las personas afectadas. Aquí debo repetirlo, en el ámbito jurídico, el concepto de plan común o conspiración no exige la existencia de un acuerdo formal escrito. La culpabilidad se establece sobre la base del conjunto de acciones coordinadas dirigidas a alcanzar un objetivo delictivo común. Esta doctrina establece responsabilidad no solo por la comisión directa del delito, sino también por la participación en su preparación y ejecución colectiva. Como se establece en el artículo 6 de la Carta de los Juicios de Nuremberg. Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices que participen en la elaboración o ejecución de un plan común o conspiración para cometer cualquiera de los crímenes anteriormente mencionados serán responsables de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución de dicho plan. Además, la propia lógica judicial aquí es absolutamente clara. Para reconocer una conspiración no es necesario que todos los participantes se conozcan personalmente, se hayan reunido en un mismo lugar o hayan firmado un único documento. Basta con otra cosa: un objetivo común, roles distribuidos, acciones coordinadas dirigidas a alcanzarlo. Precisamente en este sentido, no estamos ante un conjunto caótico de individuos aislados, sino ante un sistema reproducible en el que cada elemento refuerza a los demás. En esencia, todos ellos son reflejos especulares de una sola persona, de aquel mismo adolescente que, si seguimos las descripciones contenidas en los libros de James Ressler y Victor Friedman, arrojaba piedras contra un niño aún vivo en una obra en Moscú y se reía. Aquí resulta pertinente citar un fragmento del libro El maníaco del Kremlin. Un hombre que arroja las piedras de sus peritajes contra personas vivas, enterrándolas en vida en prisiones. Para él, no existe diferencia entre aquel hoyo en la obra y una sala de tribunal en Rusia o en cualquier otro país. El perfil psicológico de Alexander Dworkin, elaborado a partir de sus textos autobiográficos de la novela Kalalatzi, de testimonios de terceros y del análisis de materiales audiovisuales, es interpretado en algunos de los materiales analizados como un conjunto de rasgos que, según criterios desarrollados en el marco del análisis conductual y de la psicología clínica, se asocian con características antisociales de alto funcionamiento, con un componente narcisista y manipulador pronunciado. Repito, esto es solo una parte de la información existente. Es importante comprender que la actividad de la red anticulto coordinada por una persona con el perfil psicológico anteriormente descrito no representa una amenaza aislada únicamente para determinadas minorías religiosas,
sino un desafío sistémico para la libertad de conciencia y de religión como derecho fundamental, la gobernanza democrática en los países donde la red está activa, la seguridad, tanto individual, para las víctimas de la estigmatización, como pública, en el contexto de riesgos de escalada. La comunidad de derechos humanos, las instituciones estatales y las organizaciones internacionales deben considerar esta configuración no como un fenómeno marginal o una disputa interreligiosa, sino como un problema estructural en el ámbito de los derechos humanos que requiere un enfoque coordinado, multijurisdiccional e interdisciplinario. Y es precisamente aquí donde esta investigación deja de ser únicamente una conversación sobre la red anticulto. Entonces, hemos identificado la estructura, hemos seguido la cronología, hemos identificado los nodos, la metodología y los ejecutores. Pero en toda investigación, además de las preguntas ¿cómo y quién?, siempre queda otra, la más importante. ¿Para qué? ¿Para qué una persona con este perfil psicológico necesitaría, durante décadas y de forma sistemática, desplegar una maquinaria de presión y persecución a través de instituciones, mecanismos estatales y plataformas internacionales? ¿Y por qué los objetivos de esta presión son atacados siempre precisamente allí donde son más libres, en el ámbito de la fe, la conciencia y la elección interior, un espacio que por su propia naturaleza no está sujeto a ningún control exterior? En los materiales analizados existe una capa de información que hoy deliberadamente no he revelado por completo, porque requiere un análisis independiente y profundamente detallado por sí mismo. Esta línea no se refiere a la biografía externa de Alexander Dworkin, sino a un posible conflicto interno que se percibe en sus textos, citas, episodios autobiográficos y en aquellos fragmentos que los autores de los materiales examinados en este video relacionan con el periodo temprano de la personalidad. Hablo de un marcador psicológico recurrente, de aquello que en el análisis conductual clásico del FBI, según los trabajos de John Douglas, se denomina un aspecto signatario persistente. Y este aspecto, según el análisis de James Ressler y de otros autores, podría indicar un conflicto no simplemente con determinadas organizaciones religiosas o no religiosas, no simplemente con grupos sociales etiquetados por la red anticulto como sectas peligrosas, sino con la propia idea de Dios como una fuerza superior al ser humano, con la propia idea de que la persona es libre de elegir, creer o no en algo superior. Voy a presentar 3 hechos, sin interpretación, solo hechos. Primer hecho. Alexander Dworkin, persona que públicamente se presenta como teólogo ortodoxo y lector litúrgico, compara en sus publicaciones la idea de la presencia de Dios en el alma humana como el moho. Cito, Dios está en el alma, como si, Dios fuera moho que aparece por sí solo en el alma. Permítanme recordarles el Evangelio de Lucas 17:21. El reino de Dios está dentro de vosotros. Este es un dogma central de la misma Iglesia en cuyo nombre Él actúa. Segundo hecho. A la pregunta, ¿quién es el mejor predicador contemporáneo?, Dworkin responde, entre los vivos actualmente, no tengo ni idea. No menciona al patriarca Kirill, de cuya iglesia formalmente es servidor, considerando la afiliación de las estructuras bajo su control con la Iglesia Ortodoxa rusa. Tercer hecho. Cita de la autobiografía de Alexander Dworkin, Mi América. Cito, Dios no existe, y nada de eso ocurrirá. No habrá vida, no habrá alegría, no habrá nada, absolutamente nada. Solo hay un cielo completamente vacío sobre la cabeza. 3 hechos, 3 marcadores, 3 puntos sobre una misma línea. James Ressler, en su libro El asesino en serie contra Dios, formula una hipótesis que traslada todo lo que hoy hemos examinado a un nivel de significado y motivación fundamentalmente distinto. Escribe lo siguiente. El verdadero motivo del sujeto no es la lucha contra organizaciones concretas, ni la polémica religiosa, ni la defensa de la ortodoxia, tal como públicamente lo presentan el propio Alexander Dworkin y sus seguidores. En la interpretación de Ressler, se trata de otra cosa, de un intento sistemático de demostrar que el cielo está vacío,
que no existe ninguna protección superior y que, mediante la persecución, la estigmatización y la destrucción de las vidas de creyentes, el sujeto intenta constantemente validar una sola conclusión: Dios no los protegerá, porque Dios no existe. Cada destino destruido, cada peritaje fabricado, cada persona llevada a la desesperación, todo ello no es simplemente una consecuencia de la actividad de una persona con una necesidad permanente de dominación a través del sufrimiento ajeno. Es precisamente su objetivo. En el próximo episodio realizaremos un análisis completo del perfil psicológico de Alexander Dworkin sobre la base de sus propios textos, de sus patrones de discurso, de su actitud hacia la muerte, con el poder, con la figura de Cristo y con la propia idea de la fe. Mostraré por qué los autores de los materiales relacionados con los temas tratados hoy llegan a la conclusión de que, detrás de la fachada de un defensor de la fe, podría ocultarse una persona que libra una guerra contra la fe como tal, contra la libertad interior del ser humano, contra ese espacio dentro de cada uno de nosotros que no puede ser sometido a ningún peritaje, no obedece a ningún comité y no puede ponerse bajo control externo. Y plantearé una pregunta que quizás sea la pregunta central de toda esta investigación. ¿Qué es más peligroso? ¿Un criminal que declara abiertamente, no creo en Dios y puedo hacer lo que quiera? ¿O alguien que habla de Dios vestido con vestiduras eclesiásticas, de pie ante el altar y sosteniendo el Evangelio en sus manos, pero que actúa de tal manera que, destruyendo vidas inocentes, intenta demostrar que Dios no existe? Recuerden los hechos de hoy, recuerden la cadena, etiqueta, peritaje, medios de comunicación, Estado, represión, vidas destruidas. Recuerden los nombres. Recuerden la estructura y sigan atentos a la continuación en el próximo episodio.